buscar, usted que está ahí cerca y si sabe, ayúdele. Amén. Mateo capítulo 6, versículo 11, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dígalo conmigo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. ¿Cómo dice una vez más? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por esta oportunidad que nos concedes de poder estar, Señor, en tu casa para alabarte, para adorarte, para disfrutar de tu presencia, para darte a ti lo que tú te mereces, pero también, Señor, para recibir de ti lo que tú quieres decirnos. Yo te ruego en esta hora que nos edifiques, que nos bendigas, que cambien las vidas, no solamente, Señor, que sea algo que digamos bonito, aprendí, sino que podamos vivir, Señor, que podamos vivir lo que tú tienes para decirnos y para darnos en esta preciosa tarde, noche ya. Señor, en el nombre precioso de Jesús, toca, sana, liberta, transforma, cambia y permítenos, Señor, disfrutar de este tiempo maravilloso con tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Puede tomar asiento dándole gloria al Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Casualmente ayer me había sentado a escribir una serie. Para los que de pronto no conocen el término serie, se utiliza hoy en día mucho para series de cine, ¿no? Que hablan de película, una serie que es un capítulo, otro capítulo, otro capítulo, eso le llaman series. Pero hay algo más antiguo que eso en el cristianismo, en la palabra, y es series de mensajes. Cuando uno habla de una serie de mensajes es que va a llevar, por ejemplo, parte 1, parte 2, digamos, este martes un título que va conectado con el del otro martes. Y así, entonces es una serie de mensajes, por decir 2 o 3 o 4 mensajes, que va conectado el anterior con el que sigue. Entonces, si alguien no vino, usted le dice, ay, se perdió la parte 1 de la serie, toca que averigüe o que tome, que se adelante los apuntes. Entonces, estaba escribiendo una serie que se llama Rutinas Espirituales. Para los que están escribiendo, la serie se llama Rutinas Espirituales. Y dentro de esa serie vamos a hablar varios puntos, y el de hoy es Me gusta el pan. El título del mensaje en esta noche es Me gusta el pan. Aleluya. ¿Cómo es? Me gusta el pan. Algunos de pronto están pensando, bueno, a mí no me gusta tanto, me gustan más las tortillas. Pero usted me entiende, ¿verdad? Amén. Me gusta el pan. Acabamos de leer Mateo capítulo 6, donde dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si usted quiere de pronto animarse un poco para saber si viene al próximo servicio a escuchar de pronto alguna otra parte de la serie, vamos a hablar en esta serie sobre la palabra, que es el pan. Vamos a hablar de la meditación, no de la meditación trascendental que hace la gente, no, esa no. La que dice la palabra de Dios. Amén. Amén. Vamos a hablar de la oración. Vamos a hablar de la oración y la alabanza. Vamos a hablar del ayuno y vamos a hablar de la vigilia, porque la serie se llama Rutinas Espirituales. Amén, gloria a Dios. Rutinas espirituales. Empezar por decir que la palabra rutina hoy en día se ha tornado negativa, pero no es que la palabra rutina fuera negativa. De hecho, usted y yo, todos nosotros tenemos diferentes rutinas que nos gustan. Por ejemplo, una de las rutinas que todos los que estamos aquí tenemos y nos gusta es que todos comemos. Levanten la mano aquí los que comen. Todos los que comen tienen la rutina de comer, ¿sí? Incluso muchos tienen la rutina bien marcada con los horarios. Hay algunos que dicen, bueno hermano, yo a las 7 de la mañana me tomo un café con tal cosa, y a las 11 o a las 12 me como tal cosa. Ya tiene una rutina establecida y le gusta. Lo que quiere decir que la palabra rutina no necesariamente tiene una connotación negativa. Y hay otras cosas que usted puede tener como rutina: bañarse,
¿sí? La mayoría de gente se baña todos los días, ¿sí? Esa es una rutina que a la mayoría de personas nos gusta. Usted llega cansado del trabajo, con calor, sudado, y usted se quiere bañar, cepillarse los dientes. Hay personas que tienen rutinas que no son obligatorias, porque hay gente que estará pensando, hermano, pero es que la rutina es porque me toca comer, porque si no como me muero. Pero hay otras cosas que no tiene que, y aún así son rutinas. Por ejemplo, hay personas que tienen un programa de televisión favorito y tienen la rutina de que siempre a las 9:30 de la noche se miran ese noticiero o se miran ese programa, y es su rutina. Otros que siempre a las 8 de la mañana leen el periódico, y no es obligatorio, es su rutina, lo escogieron, lo decidieron y les gustó. Hay algunos que tienen una rutina de los domingos. Todos los domingos me voy al restaurante mexicano tal. Amén. O todos los domingos me voy al restaurante colombiano tal. Nadie lo obligó, usted puede ir a otro. Pero su rutina es, voy a ir al que me gusta ir los domingos. Entonces, rutinas espirituales, y la rutina que vamos a estudiar hoy es la de comer el pan. ¿A cuántos les gusta el pan espiritual? Amén. El pan espiritual se refiere a la palabra de Dios. Amén. El mismo Señor Jesucristo en Mateo 6:11 está esto enmarcado en esa famosa oración cuando los discípulos le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Y Él les dijo, cuando oren, orarán así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también aquí en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo mañana. Hoy. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo necesito el pan? Hoy. Y no se está refiriendo necesariamente al pan o a la tortilla física, se está refiriendo también a la palabra que usted necesita. ¿Cuándo? Hoy. Porque no podemos esperar hasta mañana. Hay situaciones, hay problemas que usted puede estar viviendo ahorita mismo que necesitan una solución hoy. Y muchas veces el problema que tenemos es que hay que esperar hasta el próximo domingo para poder ir a la iglesia para que el predicador me dé un mensaje. Pero no, esa no es la forma como Dios quiere. Dios quiere que si usted necesita la palabra, tiene acceso. ¿Cuándo? Hoy. Amén. Amén. Entonces en Mateo 4:4, Mateo 4:4, aparece en la escritura cuando Satanás fue a tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús le respondió a Satanás. Escuche esto para que cuando Satanás venga a hablarnos no tenemos que ponernos a decirle otras cosas, hay que responderle por la palabra. Dice, respondió Jesús y le dijo, escrito está. Diga, está escrito. Está escrito. Mire lo que dice, escrito está, no solo de pan físico vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Entonces, leer las escrituras es nuestro pan diario. Es el pan de cada día. Satanás estaba tentando al Señor Jesús, que llevaba 40 días ayunando, y le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Pero ahí es que Jesús le responde a Satanás, no solo de pan físico vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y a usted, si usted tiene la rutina de todos los días comer su tortilla, o todos los días comer su pan, o todos los días tomar su café, eso es en lo físico, en lo humano. Pero ¿qué pasa con nuestra vida espiritual? A veces no estamos tomando el pan diario del cielo. Amén. Amén. Cuando usted come pan celestial, se está llenando de alguien. Usted dice, ¿cómo así que me estoy llenando de alguien? Jesús mismo dijo, yo soy el pan que descendió del cielo. Amén. Amén. También en alguna oportunidad le dijo, y los seguidores que tenía en ese momento se escandalizaron y se fueron porque les pareció muy, muy feo lo que él les dijo. Si ustedes quieren de verdad esto, les toca comer mi carne y beber mi sangre. Y ellos se imaginaron un caníbal, pero es lo que le estaba diciendo, es tienen que alimentarse de mí, tienen que alimentarse de mi palabra. Si usted se quiere llenar de Jesús, necesita comer el pan. Amén. Entre más comamos este pan, más nos estamos llenando
de Jesús. Por eso es que hay gente que comienza a leer la Biblia y comienza su vida a cambiar, sus deseos a cambiar. Algunos ni siquiera se dan cuenta cómo es que comienzan a cambiar. Si nos sentamos verdaderamente a comer el pan, algo va a suceder en nuestra vida. Ahora, escuche esto. Leer las Escrituras es escolarización espiritual. ¿Cuántos han escuchado que hay países donde la tasa de analfabetismo es muy grande? Es decir, muchos analfabetas. Muy poquita gente ha tenido acceso a estudiar, a aprender a leer, a aprender a escribir. Y pues la mayoría de las personas que han tenido que vivir esa situación, que sus padres no los enviaron ni a aprender a leer, ni a escribir, ni a ninguna escuela, cuando ellos crecen y tienen facilidad económica o pueden trabajar, ¿qué es lo primero que quieren hacer? Mandar a sus hijos para que sus hijos sí puedan aprender a leer, a escribir y todo lo que puedan aprender. Porque es necesario que nosotros podamos instruirnos. De la misma manera en nuestra vida espiritual, porque hay muchos padres que están preocupados por la educación de sus hijos, pero ¿qué es de la educación espiritual? Recuerde, leer las Escrituras es escolarización espiritual. En 2 de Timoteo capítulo 3, en el versículo 16, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice la palabra del Señor de la siguiente manera: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Escuche, dice enseñar, redarguir, corregir e instruir. Téngalo ahí presente. Pero a mí me gustaría agregarle 2 letricas al final, porque muchos de nosotros decimos, hermano, para instruir, para corregir, para redarguir al vecino, a mi familiar, a fulanito de tal que es rebelde. Pero hay que incluirnos. ¿Quiénes? Nosotros. O sea, cuando yo leo la Biblia, no es para buscar qué versículo ¿cómo le dice? Le cae a fulanito de tal. Ay, voy a buscar en la Biblia el versículo que le muestra a mi esposo sus errores, para luego ir y buscar y mostrarle a mi esposo los errores que él tiene. No, primero tengo que buscarme mis errores en la palabra de Dios. Entonces me gustaría leérselo así. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarme, para redarguirme, para corregirme, para instruirme en justicia. Ahora, enseñar. La palabra enseñar significa doctrinar o amaestrar con reglas o preceptos. Usted ha visto cuando hay que amaestrar a alguien o incluso a un animalito. Cuando usted, vamos a ponerlo más fácil, cuando usted se lleva por primera vez una mascotica para su casa, ¿sí? Y la mascotica orina donde quiere, hace sus necesidades donde primero se le ocurrió. Entonces, ¿qué hace la gente? Amaestrar esa mascotica para que cuando tenga ganas de sus necesidades haga alguna señal, alguna forma en que el amo, el dueño sepa y entienda. Incluso llegan al punto donde ya le enseñan horarios, ¿sí? Entonces ya comienzan a salir que en la mañana o que en la noche, cuando su dueño puede sacarlo. Entonces, ¿qué está haciendo ese dueño de esa mascota? Lo está enseñando, lo está amaestrando. Entonces, la Escritura es inspirada por Dios para enseñar. Cuando yo no entiendo, así como la mascotica no entiende que no puede hacer ahí, y lo sacan y dicen, pero ¿por qué me sacan si yo quiero hacer aquí? Así muchas veces nosotros como seres humanos queremos hacer las cosas donde no es, cuando no es, con quien no es, y es a través de la palabra de Dios que me empiezan a maestrar y a enseñar. Con esa persona no, en ese lugar no,
Todavía no es el tiempo. Amén. Amén. ¿Qué más dice? Redarguir. Redarguir es convertir el argumento contra quien lo hace. Rebatir o refutar, objetar. O sea, cuando alguien pone un argumento, Dios con su palabra le dice: ese argumento no sirve porque esto y esto. Cuando la persona dice: es que mi orgullo y esto, entonces Dios le rebate o le revierte o convierte su argumento contra lo que esa persona está poniendo como un escudo. ¿Sí? Eso es redarguir. Corregir. Corregir es enmendar lo errado, lo que está mal, lo que está equivocado. También corregir es advertir o reprender a alguien, como cuando Dios me tiene que corregir a mí porque estoy haciendo las cosas mal, o cuando un padre de familia tiene que reprender o regañar, vamos a decirlo así, a un hijo, no porque lo odia, no porque tiene algo contra él, sino por todo lo contrario. Entonces tiene que corregirlo. Diga conmigo: Dios me corrige a través de su palabra. ¿Sí? Es decir, cuando un padre de familia muchas veces quiere corregir a un hijo, muchas veces lo hace a través de su palabra. O sea, le dice: hijo, no haga así, asá, asá. Pero ¿qué pasa si después de decirle, no hace caso? Es probable que tenga que tomar otra medida de decirle: ya no le presto el carro, vamos a decirlo así. O ya no le voy a dar para que vaya de paseo a tal lugar. O inclusive puede que llegue un momento donde ese padre ya le advirtió por palabra, pero el hijo no hizo caso y salió y luego recibe la corrección del policía. ¿Sí me entiende? Amén. O sea, hubo corrección de palabra. Dios nos corrige por su palabra, pero cuando no atendemos, muchas veces la corrección viene después por el policía que me encontró en la calle, por un demonio, por una enfermedad, por un problema. Entonces ahí me acuerdo: uy, mi Padre Celestial sí me lo había dicho, pero no le hice caso. Entonces ahora recibí la segunda corrección, que ya no fue por palabra, sino a través de circunstancias o dificultades. También dice que la escritura es inspirada por Dios para instruir. Instruir es comunicar sistemáticamente ideas, conocimientos o doctrinas. Cuando dice sistemáticamente, es que le voy enseñando poco a poco de acuerdo a lo que va aprendiendo. Es como cuando le van a enseñar a cocinar a alguien. No le enseñan el primer plato no es el más difícil. El primer plato no es el más complicado. Primero le enseñan a fritar un huevo, a freír un huevo, a hacer un café. Y luego le van enseñando otras cosas a medida que se va familiarizando con la cocina. Entonces la instrucción es así, nos van instruyendo poco a poco a medida que vamos aprendiendo conceptos, doctrinas. También a través de la instrucción nos dan a conocer el estado de las cosas, o nos informan, nos comunican las reglas de algo. Es como decir que yo le presto el carro a alguien y le digo: hermano, mire, este carro tiene el freno de seguridad aquí de mano, pero hay otros que no lo tienen aquí, lo tienen con el pie, al lado de los pedales. Entonces, yo le presto el carro, pero antes de que se suba le digo: hermano, mire, este carro es automático, o este carro es mecánico, tiene esto, se le pone la gasolina de tal regular o de la especial, o este es diésel. Todo eso son instrucciones. Entonces, acuérdese, las escrituras son la escolarización espiritual de las personas. ¿Qué otra cosa hacen las escrituras? Las escrituras me permiten obrar diferente. Mire cómo dice en 2 Timoteo 3:17. Ahí mismo donde estábamos, ¿no? A fin de que el hombre de Dios, levante la mano los hombres o mujeres de Dios que hay aquí. Amén. A fin de que usted sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cuántos quieren estar preparados? Amén. Para poder hacer buenas obras necesito una preparación y un perfeccionamiento. Entonces pasa
primero oigo la palabra de Dios y después de que asimilo la palabra de Dios, entonces ella produce unos resultados. Eso es como cuando yo me como algo. Después de que yo me como eso, los nutrientes de esos alimentos comienzan a surtir un efecto en mi vida. ¿Cuántos quieren que haya un efecto en su vida? Amén. Amén. No queremos que la palabra sea solamente para oírla. Oh, qué bonito oigo la palabra, qué bonito leo la palabra. No, sino que hayan unos nutrientes, unos resultados que se van a ver reflejados en mi vida. Necesitamos la revelación de la palabra de Dios para que estemos preparados para toda buena obra. Santiago 1:22. Gloria a Dios. Santiago capítulo 1, versículo 22. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. O sea, usted se para frente al espejo y se mira y se queda con esa idea de cómo era usted, pero luego se va de la casa y se olvida cómo estaba. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, diga conmigo la palabra de Dios, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Haga lo que la palabra de Dios le está diciendo. No solamente oidor, sino hacedor. Porque si la oigo y no lo hago, me estoy engañando a mí mismo. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren ser hacedores de la palabra? Amén. Leer la palabra, comer el pan diario, hace que mi vida sea edificada. Amén. Amén. Entonces eso es como cuando usted pasa y ve, comenzaron a construir algo ahí. Pero usted pasa y 6 meses y sigue viendo 4 pedazos de madera y ya. Usted dice, oiga, ¿y esta gente qué pasó? Compraron unos 4 pedazos de madera, le pusieron eso ahí, pero como que no siguió, no avanzó. Muchas veces en nuestra vida cristiana está pasando lo mismo. Nosotros hemos decidido, bueno, yo necesito a Dios, pero luego como no comemos el pan, nuestra vida no es edificada. Estamos así como cuando pasamos y vemos 4 pedazos de madera, pero no hemos seguido edificando, construyendo. ¿Y cómo logro que mi vida sea construida, edificada? A través de la palabra de Dios. Lo dijo Jesús en Mateo 7:24 hasta el 29. Mateo 7:24 hasta el 29, mire lo que dice. Cualquiera pues que me oye estas palabras, diga conmigo, las oigo. Las oigo. Pero luego dice, y las hace, diga, las hago. Las hago. Dice, pues cualquiera que me oye estas palabras y las hace, Mateo 7:24 al 29, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. La roca es Cristo, Él es el fundamento y sobre ese fundamento es edificada toda nuestra vida. Pero para que sea edificada, mire con qué lo compara. Cualquiera pues que oye estas palabras y las hace. ¿Cuántos están oyéndolas? Amén. ¿Cuántos quieren hacerlas? Amén. Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y luego dice, descendieron lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Está hablando de problemas. ¿Sí? Porque mire, viene la lluvia. ¿Puede usted soportar la lluvia?
¿Cuántos saben que empieza a llover y de una vez la gente comienza a correr? ¿Sí? De esto está hablando. Cuando viene la lluvia es una situación que hace a la gente correr. Luego dice, vinieron ríos. Habla de inundaciones, porque se supone que no hay ríos pasando por enfrente de mi casa. Si hay un río pasando por enfrente de mi casa, ¿qué quiere decir? Que hubo una inundación. Esto nos habla de catástrofes, imprevistos. Yo iba a salir normal de mi casa, pero no pude porque había una inundación. ¿Cuántas cosas en la vida nos sorprenden? ¿Cuántas cosas en la vida no estábamos preparados y recibimos una llamada? Y si no estamos fundados sobre la roca después de esa llamada, hay gente que sale corriendo a buscar la droga, hay gente que sale, ¿cierto? Gente que llevaba un año sin consumir. Después de una llamada, ¿qué hacen? Se van a buscar la droga que habían dejado de consumir. Se van a buscar el trago que habían dejado de consumir. Porque no estaban suficientemente edificados sobre la roca que es Cristo. Dice, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Cuántos no quieren caer? Amén. Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Una cosa importante que veo aquí es que tanto la casa que estaba edificada sobre la roca como la que estaba sobre arena, a las dos les llegó la lluvia, a las dos les llegó la inundación, a las dos les soplaron los vientos, y a las dos las golpearon fuerte. Eso es mentira que hay solamente los que estamos sirviendo a Dios. Hay gente que dice, hermano, desde que entré a eso de leer la Biblia y de orar y de cantarle a Dios, ¿cómo se me han levantado problemas? Yo antes no tenía problemas. Mentira. Los seres humanos hemos venido al mundo y hemos enfrentado problemas desde que nacimos. Lo que pasa es que los problemas son de acuerdo a lo que podemos también entender. El bebé tenía problemas. El bebé tenía un problema muy grande que lo hacía llorar. ¿Qué era? El bebé sentía un ardor aquí, no entendía más, me arde, comienza a llorar. En el entendimiento que tiene el bebé, ese es un problema grande que lo hace llorar. ¿Usted ahora cuando le da hambre llora? Tiene el mismo problema, era el mismo problema que cuando estaba bebé, pero ya no lo hace llorar, porque poco a poco usted ha ido madurando. De la misma manera, cuando entramos en el mundo espiritual y vamos edificándonos en Cristo, tenemos los mismos problemas que gente en el mundo. Mucha que viene una crisis, que viene una enfermedad, que viene un golpe, pero ellos tienen que enfrentar eso solos y nosotros enfrentamos la crisis, los problemas agarrados de la mano del Señor. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta hora? Aleluya, Dios es bueno. Amén. ¿Qué más hace la palabra del Señor y por qué tenemos que comer ese pan diario? La palabra de Dios me limpia. Diga conmigo, me limpia. Me limpia. Qué bueno es comer algo que me limpie. ¿Sí? ¿Cuántas veces usted sabe que se está comiendo algo que lo está enfermando, lo está ensuciando, lo está matando? ¿Cuántos saben que hay gente que come cosas que sabe que la está matando? Amén. Pero la palabra de Dios me limpia. Salmo 119, versículo 9. Gloria a Dios. Salmo 119, versículo 9. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dice: el Salmo 119, por ahí derecho, es el salmo más largo de la Biblia. Es el salmo más largo, más extenso. O incluso no sé si es el capítulo también más extenso de la Biblia. No solo salmos, sino el capítulo más extenso de la Biblia. Versículo 9. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Pregúnteme con qué. ¿Con qué? Porque, ¿cierto? Uno empieza a preguntar, bueno, la gente dice la situación, la cosa está muy loca. Pero aquí dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, para poder guardar la palabra, necesitamos primero leerla.
¿sí? O sea, necesito leerla, estudiarla, meditarla y atesorarla para poder guardarla. Si nunca la he leído, no sé. Eso es como cuando hay leyes. Si nunca he oído que hay una ley, pues la voy a infringir porque nadie me ha dicho, y luego me para el policía y me dice: señor, usted sí sabe que usted no podía hacer este giro aquí. Ay, no sabía, nadie me había dicho, yo nunca había leído, no me habían contado, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí. ¿Con qué limpiará el joven su camino? La única manera que lo limpie es con guardar la palabra que conoce, que ha oído, que ha leído. En el versículo 11, ahí mismo en ese Salmo 119, 11, dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado, diga, guardaré los dichos del Señor. Entonces, necesito guardar esos dichos en mi corazón para no pecar contra Él. Usted sabe que mucha gente hoy en día, en el mundo cristiano, en la sociedad cristiana, en la iglesia del Señor Jesucristo, hay mucha gente que lucha con el pecado. Entonces va de iglesia en iglesia buscando liberación, va de iglesia en iglesia: sáquenme este demonio que me hace pecar. Pero hemos descubierto a medida que pasa el tiempo que sí hay personas que pueden tener demonios. Sí hay personas que pueden tener situaciones que me hicieron brujería, que me hicieron esto, porque no puedo dejar ese pecado. Pero seamos honestos, ¿cuántas de esas personas pueden decir: hermano, yo leo la Biblia, la leo y la atesoro en mi corazón? No lo sabemos, no estamos aquí para juzgar a nadie. Pero lo que sí le puedo decir es que muchas de las cosas que pensamos que son la solución, no son la solución. Porque aquí dice, la solución es: en mi corazón he guardado tus dichos. O sea, hay que comer pan. Escuche bien, vamos a hablar también en alguna oportunidad que Dios nos dé el privilegio de la oración. Pero la oración sin palabra o la palabra sin oración es como cuando hay gente que solo toma sopa o caldo, pero no comen. Nosotros los colombianos le llamamos sopa y seco, ¿sí? Que sería un caldo y algo ya con arroz, con frijoles, con proteína, carne, ¿sí? Entonces, muchas veces hay gente que tiene una alimentación desbalanceada, que solo comen carne y nunca vegetal, nunca fruta, nunca agua, nunca. Y hay otros que comen solo verdura y nunca comen proteína, nunca comen un huevo. Entonces, lo mismo nos puede pasar que estemos orando: Señor, el pecado, la tentación, pero no estamos atesorando la palabra, y por eso cuando viene la tentación no tenemos cómo responderle a Satanás como Jesús respondió a Satanás cuando lo vino a tentar. ¿Qué le dijo? Escrito está. Entonces lo mismo dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 8. Y vamos a correr porque ya el tiempo se nos fue. Amén. Pero ya vamos llegando al final de esta enseñanza. Juan capítulo 15, versículo 1 al 8. Amén. Juan 15, versículo 1 al 8. Yo soy la vid verdadera, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará. Diga conmigo: límpiame, Señor. Límpiame, Señor. Luego dice: para que lleve más fruto. ¿Cuántos quieren llevar más fruto? Amén. Entonces, ¿cómo nos limpian? Con la palabra. Porque miren lo que dice aquí en el versículo que sigue: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Le dice Jesús a los discípulos que tiene ahí. O sea, Él le está diciendo: ustedes estaban sucios, pero ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Entonces recuerde, para limpiarme necesito
La palabra. ¿Qué otra cosa hace la palabra? Tener la palabra en mí, acuérdense que la necesito tener en mí, es lo que permite que yo pueda pedirle al Padre. ¿Cuántos quieren pedirle cosas al Padre? Amén. Algunos dicen, no hermano, yo no le quiero pedir nada al Padre, pero después quieren pedirle al vecino, al familiar, al amigo, alguna gente quiere pedirle al brujo. La palabra nos deja y nos invita a pedirle al Padre. Como los que son padres de familia acá no quieren que su hijo esté pidiéndole al vecino, que se vaya para la escuela a pedirle, ay, por favor, présteme a sus compañeros del colegio, présteme $5 que quiero comer algo aquí en la merienda. No, usted le dice, pídame a mí, no vaya a pedirle a los demás. Ahí mismo en el versículo 4 dice, permaneced en mí, dice Jesús, y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. ¿Qué cosas? Mis palabras. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces, yo quiero que Dios haga cosas por mí, pero no tengo la palabra de Él en mí, entonces no sé cómo pedirle. Entonces ahí es donde vemos a señoras que están allá diciéndole, Dios mío, por favor, dame el marido de la vecina. Santo. Esa oración puede ser ella puede estar muy enamorada del marido de la vecina. Pero ¿usted cómo cree que Dios oye esa oración? Pues esa oración no tiene un fundamento, no tiene un peso, porque esa persona no tiene la palabra de Dios en él y por eso no entiende que uno no le pide el marido de la vecina. Amén. ¿Sí? Entonces, por eso es que dice, si mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Si usted no tiene la palabra de Dios en usted, usted va a empezar a pedir cosas que no tienen sentido. Amén. Y luego dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Cuando usted le pide al Padre en el nombre de Jesús, porque usted tiene la palabra en usted, el Padre es glorificado. O sea, el Padre se siente glorificado, es glorificado en que usted diga, Padre, danos, Señor, la provisión en el nombre de Jesús, porque tu palabra dice. Y empieza usted a citarle la palabra. Culminamos con esto. La palabra trabajará junto con el Espíritu Santo en la dirección que necesita. 105. Salmo 119, versículo 105. Escuche esto, la palabra trabajará junto con el Espíritu Santo en la dirección que necesito, o sea, en la guianza, mejor dicho. ¿Cuántos necesitan ser guiados por Dios? Amén. Entonces decimos, Espíritu Santo, dirígeme, Espíritu Santo, guíeme. Y Dios desde allá nos mira y dice, yo uso muchas veces mi palabra para guiarte y como no la lees, como no tienes nada de la palabra en tu vida, es difícil que puedas entender mi dirección y mi guianza. Mire cómo dice Salmo 119, 105. Capítulo 119, versículo 105 de Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, vamos a decir que usted tiene que salir caminando por un lugar de estos que ya está bien oscuro. Es un bosque y todo está oscuro, pero usted se acuerda que usted lleva una lámpara. Entonces, ¿usted qué hace? La enciende, la prende, para que sea una lámpara a sus pies, para que usted no meta su pie en un hoyo, que no vaya a tropezarse con una trampa para cazar un animal. Usted mete el pie donde era la trampa para osos, ¿sí? Entonces, para eso es la lámpara, para dirigir y guiar sus pasos, que usted no vaya a desviarse a derecha o a izquierda. Y dice, y lumbrera
a mi camino. Hay un problema, y es que la palabra de Dios es esa lámpara, pero el Espíritu Santo en la escritura muchas veces se muestra el símbolo como aceite. Si usted lee la parábola de las vírgenes, se acuerda que aparecen 5 insensatas y 5 prudentes, y dice que el aceite, el combustible se les acabó. ¿Sí? Entonces lo mismo sucede con la palabra de Dios. Hay gente que lee la Biblia, pero son ateos. Y uno dice, pero ¿cómo así leen la Biblia? Porque para que la palabra de Dios tenga un resultado, necesitamos, y cuando usted se siente a leer la Biblia, usted dígale, Espíritu Santo de Dios, ábreme ese entendimiento para que yo lea y entienda. Porque está la lámpara, ¿sí? Está la lámpara, pero necesita ¿qué? El combustible. O sea, necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo que nos abra el entendimiento, la revelación del Espíritu Santo, para que yo pueda ver y haya dirección de Dios en mi caminar. ¿Cuántos quieren la dirección de Dios en su caminar? Concluimos este mensaje diciendo: ¿cuánto tiempo hemos estado queriendo saciar nuestra hambre y dejar de ser desnutridos o débiles? Sin embargo, cuando tenemos a nuestra disposición el pan del cielo, somos como los del pueblo de Israel que dijeron en Números capítulo 21 versículo 5, que dice: y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. O sea, estaba la provisión de Dios, estaba el alimento, era pan celestial, dice la escritura. Comieron pan de ángeles, pan del cielo que descendía. El mismo Señor Jesucristo dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Pero cuando ellos estaban en el desierto, empezaron a quejarse y a decir: estamos cansados de este pan tan liviano, acá no hay pan y no hay agua. Estaban buscando saciar el vacío que tenían en su corazón con otras cosas diferentes al pan del cielo que estaba descendiendo. ¿Cuántas cosas estamos tratando de fortalecer a través de otros medios y tenemos disponible la palabra de Dios? Vamos a orar para que Dios nos ayude y nos permita alimentarnos, nutrirnos y tener la dirección y la guianza de su Espíritu juntamente con su palabra. Gracias, Padre, por esta noche donde nos has permitido estudiar las Escrituras y entender que necesitamos comer el pan, que necesitamos ser fortalecidos, que necesitamos la vitamina del cielo. En el nombre precioso y poderoso de Jesús, en esta hora, Señor, quiero reprender todo aquello que se ha levantado en contra de escudriñar y de recibir tu palabra. Todo pensamiento que se levanta en contra de la obediencia a Cristo, lo sometemos ahora en el nombre de Jesús. Y proclamamos, Señor, que tenemos libertad para estudiar la Escritura. Que se abren las Escrituras delante de nuestros ojos y nuestro entendimiento, Señor. Así como dice, los que estaban caminando, Señor, juntos en el camino se encontraron, el camino de Maús, de repente dice que les abrió el entendimiento y les explicaba las Escrituras, y ellos después testifican: no ardían nuestros corazones mientras Él nos hablaba. De la misma manera, Señor, mientras abrimos la Escritura, mientras leemos, mientras la oímos, Señor, permítenos encontrar diferentes formas. Aún, Señor, que en nuestros teléfonos, en nuestras tablets, en nuestros computadores, en nuestros televisores, también esté la palabra tuya, Señor. En nuestras casas esté la palabra tuya, y que podamos repetirla, podamos aprenderla y atesorarla, y haya un cambio y una transformación. En el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. En este momento también quiero orar por sus finanzas.